bienvenidos a un nuevo video. Hoy iniciamos desde Salta la ruta de lo que es Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, pero algo nos detuvo en el camino. ¿Y qué fue? Eso que ven ahí es el primer tren solar que va a tener el norte argentino, que estamos en la localidad de Volcán. Este tren está acá desde diciembre, fue comprado en China, miren cómo lo están cargando. Es increíble, va a ser toda una revolución. Primeramente va a ir de Volcán hacia unas localidades más cercanas, pero se prevé muy a futuro ir enlazando tramos hasta llegar a lo que es Lima, Perú, el Machu Picchu. La idea, a ver, lo que quieren hacer es que sea toda una ruta turística, obviamente, donde que conecte desde aquí, que Jujuy, es Volcán, estamos en la localidad de Volcán, hacia el Machu Picchu. Machu Picchu, o sea que los de Machu Picchu también puedan volver y hacer un polo de recepción acá en la parte de Jujuy. Va a estar muy bueno. Pero nos acabamos de enterar algo muy curioso, que es que hoy iba a ser el día de inauguración. Hoy iba a ser la primera salida hacia unas localidades cercanas. Solo que dicen los chicos que bueno, que al final se terminó cambiando el día y todavía no se sabe bien. Así que miren lo que es esta imagen. El tren solar, que es súper tecnológico y actualizado. Vamos a preguntar si nos dejan subir o dejan mostrar. Va a ser una locura cuando esté andando. Esto es algo que no sé si hay en otra parte de la Argentina, un tren solar. Acá ya está encendido, ni se siente, ¿no? Nada. Con los ruidos de los trenes, ni se siente para nada. Así que bueno, aquí estamos con el señor Juan Cabrera, presidente del Tren Solar de la Quebrada. Esta nueva innovación tecnológica que trae el norte argentino, que va a dar mucho de qué hablar. Sí, exactamente, sí, estamos muy felices porque la verdad es un tren turístico que viene a cambiar todos los parámetros de lo que son los servicios ferroturísticos del país. Es un tren con una innovación impresionante al nivel del primer mundo y tenemos, o sea, para vivir este tipo de experiencia antes teníamos que viajar al exterior, hoy tenemos la suerte de poderlo hacer en Jujuy. La verdad que estamos muy, pero muy felices y la realidad, bueno, nada, ansiosos porque nos vengan a visitar, ansiosos porque conozcan nuestro servicio, ansiosos porque conozcan lo que es el tren. ¿Y sería en qué horario? O sea, siempre el cronograma de salida va de 8 de la mañana a 20 horas, el primer tren sale a las 8 de la mañana. ¿Y es por hora que va saliendo? Que, digamos, sí, en realidad no es por hora, salidas. Hay 4 salidas salidas. Claro, 4 salidas ascendentes y 4 salidas descendentes. Perfecto, los esperamos a todos por la página y también para que vengan a conocer Volcán, que está a la vera entre lo que es cuando hacen y ascienden desde Salta hasta Humahuaca. No es que tienen que desviar ni agarrar todo por la misma ruta. Ripio, está toda la misma ruta. Tengamos en cuenta que Volcán es la puerta de entrada a la Quebrada de Humahuaca. Exacto, eso es muy importante. Y es un pueblo hermosísimo para visitar, muy típico a lo mismo que Tumbaya, que no son pueblos que ya tienen un corte netamente turístico porque están recién ahora iniciando, digamos, su camino como pueblo turístico, pero tienen mucho para ofrecer. La verdad es un placer cualquiera de los dos, como bueno, ya hablamos de Purmamarca, ya están más desarrollados, están ya... Sí, pero la gente del turismo actual vio que busca a veces ir a lugares no tan conocidos, no quieren el tope turístico, sino que buscan conocer. Hemos visto varios viajeros que se están quedando y alojando en pueblos más no tan conocidos, digamos, por lo que es el turismo nacional, sino los nuevos que traen toda la modernización. Bueno, gracias por todo, chicos. Bueno, gracias. Vamos a seguir investigando, gracias. Lo que vimos también es que está armado con sectores para desayunar, tiene también un sector de artesanías, de sectores de baños, está todo muy bien organizado. No, el lugar está muy bonito, como algo nuevo, 0 km. No, pero no solo, sino hecho bien a lo grande, digamos, está preparado para recibir un montón de gente. Y muy bien organizado. Está iniciando y esto puede seguir creciendo. Miren lo que es el sector, este techo de madera. Las butacas me recuerdan mucho a los aeropuertos. Y lo que pudimos ver es que, obviamente, como el tren es solar y se carga también con energía eléctrica, miren qué moderno las estaciones que tienen, súper didácticas, todo táctil va a ser para que uno vea el tramo, seguramente por dónde viene, cuánto falta para que llegue. Me encanta todo lo que es el tema las de las paredes, piedras, mantiene rodeado con montaña, claro, guarda es la impronta del increíble. lugar. Fíjate todos los artesanos que esto se va a venir para esta parte, que va a ser muy bueno, que va a tener todo. Pero parece que acá no acaba. Es all inclusive esto. Hay muchas más cosas que están surgiendo en este lugar, porque se vienen
una nueva impronta en el turismo. Aquí estamos con Sergio. Nos presentamos. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? La verdad que tenemos todo lo que es bici eléctricas, presentando acá con el ferrocarril, digamos, con el tren de la quebrada. Así que contento, ¿no? Por ya empezar a largar. ¿Y esto arrancaría hoy? ¿Hoy es el inicio? Hoy es el inicio, digamos, de acá. Así que es un pequeño tour que realizamos hacia el pueblo de Volcán. Recorremos un poco del pueblo de Volcán. Recorremos un poquito de un camino vecinal donde hay un vagón viejo que está copado para hacer un par de fotos. Recorremos la plaza, estamos con la iglesia. Lo bueno, lo digo yo que soy media vaga, es que me encanta que sea eléctrica. Claro, yo ya sabía que iba a agarrar por ese lado. Si querés pedalear y si no podés también relajarte un poquito. ¿Qué autonomía tienen? ¿Autonomía? Sí, la verdad que lo que autonomía es más o menos 30-35 kilómetros, digamos. Bastante. Así que la verdad que totalmente equipada con batería de litio. La verdad que es un pedaleo que equivale como a 5 pedaleos tuyos natural. Así que la verdad que las bici andan sola, digamos. Lo esperamos acá. Bueno, muy Sergio, amable, muchas entonces. Gracias. Algo nuevo que se suma a esto, que justamente hoy se inaugura lo del tren solar. Así que ya lo saben, viajeros, si hay un punto más para aprovechar, sería acá en Volcán. Viajeros, seguimos el recorrido por esta mística ruta. ¿Hacia dónde nos dirigimos ahora? Ahora vamos a hacer una paradita en Volcán porque yo quiero comerme otra tortilla y me quiero tomar otro café con leche como me tomé ayer. Así que vamos a parar ahí en el parador donde paran todas las combis que van para el Salar normalmente o para arriba. Y después seguimos y el nuevo destino es Tilcara o otro, depende, porque nosotros vamos cambiando y viendo, en el momento va surgiendo todo. Su paso a cada metro que haces hay que parar. Miren lo que es la llama ahí, como está ella reposando, pasando un día soleado, precioso. Aquí, al ladito de la ruta, muy tranquila, se ve que es muy doméstica, que está acostumbrada. Qué bonito ver y vivir todo esto y conocer otra fauna, otra clase de animales que no vemos tan seguido en nuestra región. Bueno, hemos llegado al famoso puente de Maimará. Uy, se me lleva la gorra. Me parece. ¿Me quieres llevar la gorra porque hay un poquito de viento? No, bastante. Del río Grande de Maimará. Pero bueno, acá es donde vienen a hacer toda esa toma bonita. Se puede entrar con el auto tranquilamente, pero bueno, era para no molestar porque están los chicos sacándose fotos. Hay mucha gente a veces que viene y hace algunas tomas con la paleta de colores. Miren lo que es este lugar, qué bonito. Y muchas veces cuando hacen la ruta que van a Humahuaca, Pumamarca y etcétera, y van para aquellos lados, Tilcara, la pasa de largo esto, porque tú tenés que meterte apenas un poquito. Qué bonito todo el lugar. Desde acá, desde este punto, cuando acaban de cruzar el puente, tienen el mirador de la paleta pintura, también tienen el camino hacia el Cerro de la Virgen y un pequeño trekking que te lleva hacia una piedra que hace un arco o un puente natural formado por la erosión del viento y las lluvias. Así que tienen muchas cosas para hacer, para pasar unas horitas y disfrutar a full de Maimará. Siempre estamos con el tiempo justito, nos quedamos y nos pasamos el tiempo solamente estando en el puente y con la paleta de colores. ¿Les pasa a ustedes también que decís, bueno, lo voy a destinar una hora y después te colgás, te pones a hablar, hablas con alguno de los lugareños que viven en el lugar? Pero qué belleza de lugar, miren lo que son esas paletas de colores, no me canso de decirlo. Vamos, sigamos en la aventura. Bueno, estamos en Tilcara haciendo el recorrido, vamos yendo hacia el Pucará. ¿Qué te pareció, Cris, el poblado? ¿Te gustó? No sé si es ciudad o pueblo, pero bueno, más allá de eso, sin importar, ¿te gustó? ¿Qué te parece? Me parece que lo primero que me sorprendió es que hay mucho turista, pero mucho por demás. Yo pensaba que Humahuaca, Pumamarca se llevaban los primeros ratings, pero no, parece que no. Ah, mira, esto es una plantación una plantación de cactus, ahora que aparece aquí. Estoy a punto de ponerme una musculosa, está haciendo mucho calor, pero ustedes habrán notado que en todas las filmaciones le mostramos que la gente que vive aquí
está siempre abrigada, con manga larga o con pollera larga, con pantalón. Nos dicen que ellos se mantienen abrigados, ya que acá las temperaturas suben y bajan mucho alrededor del día y así evitan enfermarse. También protegen su piel porque estamos a una altura en los distintos poblados de 1000 metros sobre el nivel del mar, 2000 metros sobre el nivel del mar, y el sol pega muy fuerte, así que con el paso del tiempo y los años seguramente les trae problemas de piel. Por eso es que andan todos abrigados. Y bueno, dicen por ahí seguir la consigna de aguantar un poquito el calor y mantener la piel protegida. Y ahora hay cosas para hacer. Sí, está el Jardín Botánico de Altura, que es el que tenemos aquí atrás, que está al aire libre. Obviamente que se podría ingresar, ahora vamos a explicar por qué no. Y es porque se comparte el ingreso del Jardín Botánico en Altura con el Pucará. Pero justamente hoy es lunes y está cerrado, es el día que ellos se toman de descanso porque abre de martes a domingo. Para que lo tengan en cuenta eso. El Pucará es otra de las atracciones. Que está en el mismo lugar. En el mismo sector, hay que hacer una caminata. Luego también están las cuevas de Guaira y Aguirre, pero eso hay que hacer un trekking en la montaña. Y también hay muchos senderos para hacer y conocer en Tilcara. Ahí lo que se ve de fondo, ahora vamos a poner con una imagen un poquito más de zoom, es el Pucará. Que es bellísimo, ¿no? Sería muy lindo recorrerlo. Tiene historia incaica, no sé si incaica mezclado con prehispana, no sé bien, no lo tengo bien en claro, pero es algo así. Parece una pirámide que le faltara la punta, pero lo que debe tener es impresionante es la vista porque se ven unas montañas increíbles. También hay un museo de arte y pintura. Ese no fuimos a averiguar si está abierto en el día de hoy, pero que lleva el nombre de un pintor. Creo suponer que ese pintor debe haber sido original de acá, debe haber sido de esta localidad nacido. Pero bueno, hoy justo es lunes y se nos tocó esto y no queríamos desperdiciar, por lo menos pasar por fuera, verlo, comentarlo y que todos ustedes puedan disfrutar también. Así que quédense en el video porque se vienen muchas otras sorpresas. Qué hermoso ver todas estas construcciones, estos puentes tan lindos que se ven acá. Lo que sí vemos es que no están al ingreso, en la entrada. Lo van a encontrar casi siempre por dentro de los poblados, hacia adentro, quizás en otro sector. Pero qué belleza, qué románticos, qué bien hechos que están con estos colores que contrastan con la montaña. Sí hay muchos puentes y de distintas calidades, distintos materiales, por lo que vemos por los ríos que se nota que son bastante jodidos, así que bueno, tienen que construirlos de una u otra manera para poder pasar, sino ya que queda siempre media localidad incomunicado, ¿no? Pero miren, qué belleza, bájense siempre, chusmeen en Google Maps o averigüen, porque a veces uno pasa de largo, el poblado es muy pequeñito y uno cree que no tiene nada y tiene muchas maravillas ocultas. Miren esto, hacia el otro lado de la calle está el río con el puente que le acabamos de mostrar y acá vemos como vienen esta especie de canales que son canalizaciones y parece que van hacia las casas. Seguramente esto se usa en plantaciones para darle de beber a los animales y supongo yo que para bañarse, para que las personas se bañen. No es agua estancada, es agua en movimiento constante desde el río, se la puede ver muy clara. Y creo que, a ver, déjenme probar, debe estar fresca supongo, porque acá baja mucho la temperatura. ¡Ay, está helada! Sí, está helada, pero súper transparente. Sí, eso para mí es agua para recolectar y deben llenar los tanques. Para regar o los animales y quizás para bañarse también. Para mí sí. Va todo hacia las casas. Debe ser el sistema que utilizan acá. Nada más natural que eso, para mí, lejos. Lo que consumen, no consumen lo mismo que en el interior. Otras clases de carne se consumen, otras clases de cereales también. Hasta la harina la notamos diferente. Nosotros hemos comido estas tortillas que son riquísimas. No son igual, no te caen pesada como... No te hacen mal como... Me puedo comer como 70 tortillas. Claro, no lo voy a hacer. Quizás no usan tanta manteca o tantos aditivos o tantos conservantes. Está recién hecho y se come en el momento. ¿Y tendrá algo que ver almorzar, cenar con un paisaje como lo que estamos viendo? Y creo que te baja mucho el estrés. No hay tanto estrés diario. Sigamos nuestro recorrido. Ahora la idea es para... Uquía. Uquía está primero, luego sigue Humahuaca. La idea es seguir con
Uquía. Así que quédense que ya viene mucho más de este recorrido. Otra paradita, bueno, si seguimos así, vamos a llegar a las 12 de la noche a Humahuaca. Humahuaca no llegamos más. Mirá todo lo que es esta parte, qué bonito. Ay, todos los A mí me cacharros. encanta, no sé. Habría que llevar algo. Hola, buenas tardes. No sé si solo coloración o cambiarán la propiedad. No, esos son ahumados, tienen doble cocción, es más resistente que las... Ah, Mirá, o sea que quién sabe. realmente O sea, cambia. esto es ahumado para que tenga el doble cocción. Claro, porque van 2 veces al horno. Primero está así, después vuelve con la chimenea cerrada, del mismo humo se concentra, ring, se penetra. Y eso le da que como que puede cocinar más. Claro, es más resistente, un poco más resistente al golpe, a los que por los saqué. O sea que esta es la mejor calidad la negra que la otra. Pero en las dos se cocina, ¿no? En horno, hornalla, brasero y fuego de leña, tranquilamente. En lo que usted quiera, claro. Y estos son los precios que se ven 6.000, 7. Esta únicamente lo trabaja el pueblo alfarero de Casiras, que está llegando a La Quiaca, 1 hora camino adentro, camino tierra. Ah, no se sabía. fabrican Viene estas. todo de un mismo lugar. Sí, estas están trabajadas con pirca, por eso son resistentes al fuego, porque la pirca es una piedra Eso te iba a finita decir, ¿cómo es la pirca? que se muele y se entrevera con arcilla, eso lo hace resistente. Pero si no viene en arcilla pura, igual que esos floreros, ¿ve? Eso ya no se puede cocinar ni nada de eso. Acá te puede hacer un guiso, lo que quiera, un estofado de papa, lo que se te ocurra o no. Sí, pastel de papas, de bizcochuelos, canelones. Sí, se nota que tiene buen peso, de buena, Sí. casi que pareciera metal, de la calidad. El ruidito, Sí, preguntaron, ¿son de hierro? Ah, te preguntaba si era El de... ruidito que hace, sí. Sí, horno, en la hornalla, en el brasero y el fuego de leña. Sí, yo lo usaría en horno y en hornalla. Ya vamos a Espectacular. decidir a ver cuál. Pero alguna de estas podemos llevar. Contale a nuestros seguidores tu formación astrológica, que supuestamente por eso paramos en este sector, por esto paramos en este punto. Yo quería venir sí o sí. Ah, mira, justo estaba. Ah, ya está, se partió. No, porque quería hablar, pero vi que había algo, una figura. Ah, mira, acá está. Acá está el trópico de Capricornio. Este es la cabra con la cola de pez, que habla de lo que es la constelación de Capricornio. Es un símbolo este. O ¿De qué sea, fecha nacen los Capricornios? Yo no tengo ni idea. pero este Yo sí. sé que soy de Leo y nada más. Pero tenemos una hija de Capricornio. Ay, Y tenías a tu amada suegra de Capricornio, que ya en paz descanse. Ay, bueno. ¿Y qué es solamente Capricornio? Nacen entre diciembre y enero. entre diciembre y enero. Por ejemplo, alguien que nace en Navidad es de Capricornio, porque es entre el 21 de diciembre y el 21 ¿Y eso lo de la cabra será que son medio cabrones, no tiene nada que ver? Y no quiero ponerme a pelear con el público. Igual. Sí, normalmente suelen ser tercos en el mal sentido, como cuando están... Caprichosos. Sí, que están de malas, y cuando están muy bien, esa terquedad se torna más bien en un sentido de que son persistentes y perseverantes. La terquedad le da el lado negativo, el lado positivo le da una perseverancia Superior a otros signos. a largo plazo para hacer una carrera, para lograr cosas en la vida. Se dice que el capricorniano, por más que tarde, siempre logra el éxito en la vida en lo que quiere. ¡Wow! ¿Por qué? Por la perseverancia, que es lo que muchos signos no tienen. Por ejemplo, yo no sé para dónde agarrar, porque soy Libra. Sos de la balancita, una balancita para allá, una balancita para allá. Voy y vengo. Bueno, y esto vendría a ser... Un reloj solar inmenso que marca con su sombra en el piso la hora, pero no solo la hora como en todos lados, sino que también marca la fecha. No, supongo que esa especialidad de marcar las fechas lo da el trópico de Capricornio, que igualmente este es un punto de referencia porque el trópico está en constante movimiento, así que no siempre está acá, porque se va moviendo a lo largo de los años. Tiene una pequeña... Yo pensaba que estaba siempre, o en algún momento del día, no. El trópico, los trópicos, el Ecuador, todo se va moviendo lentamente según la rotación del planeta y mucho. ¿Y a quién se le habrá ocurrido hacer esto? Porque esto es medio inca. Los incas se manejaban mucho con las constelaciones, quiero decir. Supongo que será por eso, bueno, que pase por acá, por este sector y que agarre esta localidad que estamos en, ¿cómo es el nombre? Huacalera. Huacalera. Este es el poblado Antes de llegar Huacalera. a Humahuaca.
Y lo han hecho aprovechando de que pasaba por acá, porque el trópico pasa y a lo mejor no en todas las provincias tenés un poblado justo donde pasa el trópico. Acá se da la casualidad. Se da la casualidad de que hay uno, se da la casualidad que está a la vera de la ruta 9 que conecta Salta con Humahuaca, o sea que es imposible no colocarlo y aprovechar esto para que todos los turistas que pasan por la ruta frenen un segundito. Allá de frente en la ruta tienen una feria, así que de última lo pueden buscar mientras están yendo hacia Humahuaca, porque si no van a pasar de largo y no lo van a ver, porque no hay un cartel. Pero está muy bueno conectarse con esa energía. Sé que muchos, no por estudios profundos, pero aunque sea por curiosidad, todos en su vida estoy segura que han leído algo de los signos, algo de astrología, algo sabés. Porque es imposible que no hayas leído algo, aunque sea de tu propio signo, por más que no hayas leído de todo. Siendo de Leo, lo único que sé es que soy el gatito mimoso de la familia. ¿Puede ser o no? Nada que ver. El egocéntrico. Bueno, yo siempre me creí el gatito mimoso, no sé por qué. Chicos, Leo es el signo más egocéntrico del zodíaco. pero también... Las cosas positivas de decir, no vale. Tiene un lado muy positivo y es su gran corazón. Si vos agarras a un Leo de buenas, le quitas hasta los calzones. Si lo agarras de malas, más vale cerrar la puerta y andate a pasear. Bueno, seguimos con la aventura. Quisimos hacer este punto porque muchos pasan y no lo conocen, y lo vimos en varios colegas nuestros viajeros que han pasado por acá, así que ¿por qué no pasar? Y sí, ya que me toca de cerca el corazoncito y el alma, y le mando un beso enorme a Claudia de Sacuma, que se encuentra en Capilla del Monte, que y a ella Camila es también, la Camila que también. tanto nos explican y difunden esto de la astrología en toda nuestra zona. Así que le agradecemos un montón. Vi esas bolitas que se imantan, se pegan. ¿Por qué las venden como para masaje o cuando tenés contracturas en el cuello? Ah, porque yo veía y digo, ¿Qué son así? había visto esto y no sabía que por qué lo vendían, que cuál era la propiedad, porque veía que no es una pulsera. No, no es una pulsera. La propiedad encima allá de la forma redonda es porque es imán. Claro, es para masaje. Hay larguitos también. Ese es higos al almíbar. Tenés el cuaresmillo, que es un duraznito de acá del norte, que el último durazno, por eso es chiquitito. ¿Hace mucho que está señora usted acá? Ya más de 30 años. 30 años de... Sostener yo, mira. Yo tengo. Con la señora 30 años de trabajo. Mira dónde pisó. Porque yo ya te conozco. Ya te conozco, que siempre te caes. Bueno, viajeros, llegamos al caserío de Uquía, acá en Jujuy. Acá estamos con el amigo Catu. ¿Cómo anda, mi amigo? La foto que se han sacado con usted, ¿no? La iglesia adentro tiene una particularidad. Tiene unos cuadros que fueron pintados hace mucho en la escuela cusqueña del Cusco, del Alto Perú. Y son ángeles que están con armas y vestidos como con armaduras como los colonizadores, los españoles, todo. Vi algo muy negro, que está todo muy oscuro. Se dice que los pintaban de ese modo para amedrentar, para que ellos tuvieran miedo. Por eso los pintaban como si fuera que los ángeles los iban a castigar, una cosa así. Y entre las cruces y los ángeles, y bueno, y acá se conservan muchas de las pinturas originales y un altar súper imponente, todo de oro, que la chica nos dijo que es laminado en oro, pero te da una impresión cuando entras. No había entrado nunca a una iglesia que estuviera todo el altar completo hacia arriba. Del 1600, la iglesia, laminado de increíble. Oro. Después, bueno, dice que hay muchos senderos, mucho de trekking para hacer, pero hay uno muy importante que es la Quebrada de las Señoritas, que tiene una leyenda que es que 3 princesas incaicas atesoraban unas reliquias de oro, iban escapando de los españoles y se vieron en esta localidad acorraladas por ellos y decidieron esconder en una de las quebradas, en una de las cuevas, este oro puro que tenían estas figuras y entregar su vida a los dioses como ofrenda. Ahí muy buena la historia. Dice que la montaña, para agradecer su entrega, tiene forma de las 3 princesas incaicas en uno de los recorridos que se puede hacer. Y estamos ya en uno de nuestros puntos que queríamos llegar. Y tanta demora porque fuimos a otros puntos.
hemos llegado a Humahuaca. A la... He hecho desear. Se hizo desear, Hemos sí. llegado a la tardecita de tanto parar y parar en tantos lugares que queríamos también conocer. A vos yo te siento que estuviste comiendo una... Me parece una empanadita, no sé si me compartiste. Sí, sí. Compré en la terminal 2 empanadas de pollo y una de carne. Me hicieron las 3 por 1000. Estaba deliciosa. No te puedo creer. Sí, sí, porque ¿Y de qué eran? ¿De pollo y de...? 2 de pollo y una de carne. Ahí vienen con este relleno que tienen como cubitos de papas. Así que estaba buenísimo. Y acá es donde compramos la riquísima empanada que es en la terminal, donde hay unos puestos, unas señoras que mientras tejen te venden tortas caseras, te venden empanadas, hay gaseosas. La verdad que estaba exquisita, súper recomendado. Y la terminal se encuentra frente a la Plaza 9 de Julio, que es la plaza principal aquí de Humahuaca. Así que es muy fácil de encontrarla. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá en Humahuaca? Hay mucho para hacer. Como hemos llegado ahora recién un poquito cansado, pero ya recargamos energía, nos metimos unos símbolos de Reiki y seguimos. Ahora vamos a caminar un poco, nos vamos a distender. ¿Cómo tengo mi pelo? Muy largo para mi gusto. No me gusta. Me dijeron que me parecía Brad Pitt. No, para Pero mí hay mirá, que cortar un poco. Acá tenemos... Ah, mirá, ya te podrías cortar. ¿Qué decís? ¿Qué dicen ustedes? Pónganme, ¿me corto el pelo o no me corto el pelo? Sí, yo digo que sí. Tienen que tener mucho cuidado donde dejan el auto. Y si no quieren sufrir algún par de multas. Eso es lo primordial. Segundo, si están en un hostel, en un hotel, ni lo duden porque queda todo cerca. Lo dejan en el hotel y solucionan un problema o una mala pasada, una mala experiencia. Abrímelo. Sí, ya está. Tan bonito, mira. Me encanta. Tiene las ruanas también así, ¿no? Ah, mira qué lindo. Ruana. ¿Qué cambia? ¿Que es más grande? Claro, doble. ¿Cómo me ves, G? Soy medio jujeño. Ah, Ya me transformé. el sombrerito. Me parece que soy de acá, yo nací acá. ¿Cómo se llama? ¿Anchi? Anchi. ¿Y es como un pomelo o algo así o no? No, ¿Limón? Limón, canela y clavo de olor. ¿O y quieren sémola. probarle si no de lo ellos? Sémola con canela. No, si lo compró usted. No vamos a sacar, pero por solo favor. díganos qué es lo que tiene. Limón, agua, canela y azúcar. Y la sémola. Y sémola. Cuando usted quiere hacer a su gusto, tiene que hacer para 2 vasos así. Ay, qué rico. Así. ¿Cómo se llamaba? Anchi. Anchi. Bueno, ya vamos a dar una vueltita para ver si la encontramos con más stock. Porque ahora ya la han vaciado. Ya la han vaciado. Nos hemos quedado. Caramelos de coca, hojitas de coca, caballero. Mirá qué bonito. Mate. Unos caramelitos de coco quiero yo. Sí, caramelitos de coca, muy bien. Coca. Bueno, es lo mismo. Coco. No, no es lo mismo. No es lo mismo. No, no. ¿Cuál es agüita Florida? Este es puro. Ese quiero, el puro. Y el agüita Florida es una agüita energizante que regula la presión, es esta, mire. Acá. Acá te muestro. A ver. Deme la manito. Deme la mano. Acá. Así. Mire, tienen que ponerse un poquito, ahora haga así y por la nariz. En la nariz. Es muy bueno, tienen que ponerse un poquito acá, un poquito acá y se pone acá, así. Es muy bueno, es una agüita energizante. Regula la presión, en todo momento le sirve. Bueno, A ver el aroma. sentí. Yo quiero una. ¿Quiere? ¿Le pongo también, señorita? Ponga. Ahí está. No hay problema. Ella es la estrella del canal de YouTube, así que. Muy bien. Ah, ahí está. Es una agüita energizante, así. Así, Ajá. así, ¿ves? Es muy bueno cuando no Ay, qué descansa rico aroma. bien. Para la presión, me dijo. Regula la presión. Cuando ¿Qué? se le sube o se le baja, se pone un poquito acá. Y si tiene mucho dolor de cabeza, también se pone por la nuca, por acá. ¿Pero cómo se llama? Pero agua Florida, es un poquito nomás que pones, ¿eh? Perfecto, Sí, es poquito. no mucho. Bueno, No. dame uno de ¿Y esos. de qué es? ¿De muchas cosas o es Claro, de una sola? ¿Qué compone? ¿Es una flor, no? Claro, es una flor y tiene ruda, rumero, alcanfor. Que Ay, son muy buenos esos para regular la presión. Bueno. Acá tengo. Puedes recomendar a sus compañeros. Tenés 1800 y 2300. Sí, esa de 2300. Bien. Bueno. ¿Y esto ¿Le qué? doy bolsita? Sí, por favor. ¿Qué es? Pero le pregunto para saber nomás. No La para... sangre de grado es para curar heridas internas. Es de la corteza de un árbol. ¡Wow! Ah, ¿qué sería heridas internas? Como decir gastritis, esas Gastritis, cosas. úlcera, así, dolor de muela. Para las muelas. Pero eso que te lo tomás un poquito, porque. poquito, 2 gotitas. Dos Ajá, gotitas. Un vaso de agüita. Sí. O si no, cuando el dolor de muela está cariado y es muy intenso, entonces le pone al cepillo y ahí se cepilla. Duele un poquito, pero después le cura para siempre. Sí. Ay, me encanta. ¿Cómo se esto. llama? Sangre de grado.
Claro, que es como una savia de un árbol, ¿o no? Claro, es de la corteza de un árbol. La corteza. Cortan el árbol y empieza a ¿Y sangrar. cómo se llama el árbol? ¿Se sabe qué especie es? Por eso sangre de grano. Ah, es el mismo nombre, mismo digamos, no es Bueno, que llévate pensé una. que era un nombre comercial Claro, y que sí. No. Yo me curé, yo coqueo mucho y de acá me dolía mucho, pero me cepillé con eso y listo, hasta el día de hoy no me duele. y se Nada, desapareció. pastillas ni nada. Sí, esa es la idea. Claro, porque eso es natural. Claro. ¿Y cómo usted, señora, para que la encuentren acá? Porque la van a ver. Yo soy María. María. Mi nombre es María. Ahí está, ahí la van a encontrar. Sí, después tiene las muñequitas de la abundancia, todo hecho en semillitas. Ay, qué Las muñequitas lindo. de la Pachamama, mire, todo, ¿ves? Bien trabajaditos. En la ollita tiene arroz, quinoa, maíz colorado y maíz amarillo. Qué lindo. En el mes de agosto rendimos junto a la Pachamama y ahí... ¿En agosto? ¿Qué fecha? Sí, ¿O todo el agosto? primero hasta el 31. Ah, todo agosto. Sí. Entonces, ahí en agosto tenemos la quinoa. En todas las casas donde vas, te dan la quinoa, que significa plata. Ah, no sabía. 1500. Y entonces, y esta ollita ahí tiene arroz y quinoa, que la quinoa es plata todo el mes de agosto. Ahí en la olla, ahora en la entiendo. ollita, sí. Sí. Por eso son de la abundancia, son todo hecho de semillita y en la ollita tiene la quinoa y el arroz. El arroz es abundancia, no tiene que faltar tampoco en el mes de agosto. Mira. Sí, ¿qué me decías? Esto era, yo vi unos chicos que iban con una bolsa y que llevaban como unas cajas gigantes y se le veía atrás de la bolsa un moño. Y yo dije, ¿qué será? ¿Será que compraron como una caja de bombones, de alfajores, algo así? Me imaginé. Y no, ahora que lo veo, se ve que se habían comprado varios juegos de sábana. Queen. Y mira, son Queen, que son las grandes, que a veces allá es difícil de encontrar. Viene solo más la de 1,40, pero mira, tamaños grandes. Esto es lo que llevaban. 1000 hilos. Ah, pará. Ah, 1000 hilos. Las más premium son de 600 hilos. 1800 1800, hilos. casi 2000 hilos. Sí, es 1800 hilos, toca. ¿Suavecita? La suavidad. Estamos hablando justo allá. Viste que allá salen las personitas cuando toca, siempre es a las 12 del mediodía. ¿Qué salen? Salen como unas personitas como cuando tocan, viste, tipo ¿Vos me el decís cucú de como la Carlos cumbre- Paz. Como la cumbrecita. El que, cucú de Carlos que Paz. salen las personas y bailan. Los Claro. muñequitos. Este no sé si baila, pero solamente a las 12 del mediodía. Se asoman. ¡Ay, Sí. qué bueno! Esa es una buena atracción. Che, vinimos a retar, se fueron todos, están armando. Nosotros como siempre llegamos último a la fiesta. No quedó nadie. Quedó el cartel, gracias a Dios, de Humahuaca y nada más. Y acá tenés, mira, bombillita. Permiso, ¿no? Sí, en esta mano. Ah, gracias. Sí, don. Mira, todo tallado, mira, Jujuy. Jujuy. Y acá estos son imanes para la heladera, ¿no? Sí. Señorita, ¿qué le vendemos? Pasen a Eso, así, ¿qué le vendemos? Muy bien. Muy bien el marketing. Humanes, muñecas, mate, llamitas. Tenés de todo, mira. Mira, a la Vanessa le va a llevar uno de estos calentitos. ¿Ese qué talle es, mami? Y lo veo, ves 40, 41. No importa el talle. 39, 40. Listo, eso, mira. Mirá. Ah, mira lo que es esa pintura de atrás. De frente va. Vamos un poquito más alto. Te agitaste. Miren lo que es este atardecer que vamos a vivir en Humahuaca. Bueno, para lo que es Humahuaca ya está acabando el día porque acá baja el sol rápidamente y empieza a hacer frío, el turismo se va y todos empiezan cada carancho a su rancho. Así O a que su hostel o a su hotel. nosotros vamos a pasar la noche acá, así que desde acá nos despedimos en este video. Les mandamos un fuerte abrazo viajero, muchos cariños, suscríbanse, dejen los comentarios si ya conocen la quebrada acá de Humahuaca o qué parte de Jujuy les gustaría conocer, qué punto más interesante les gustaría agregar. Vayan dejando todos los comentarios y gracias por todos los mensajes muy bonitos que nos llegan y nos hacen sentir y llenar el alma. Denle me gusta, comenten y suscríbanse que es totalmente gratis y con eso nos ayudan un montón. Hasta el próximo video.